Pues, amigos, hoy comenzamos con un capítulo más en exclusiva 2.0 y el día de hoy con un programa especial, ya que hoy tenemos a un gran invitado, ya que como sabemos, en este programa el tema favorito de muchos de ustedes es el doblaje. Pues sí, güey, no mames. ¿Qué mejor forma para hablar de doblaje que con un gran maestro del doblaje? Ustedes han escuchado a este gran actor con sus increíbles personajes como Goofy, entre ellos también el Rey Julian y entre muchos más. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre su carrera de este talentoso actor de doblaje. Él es Mario Filio, ¿cómo estás? Hola, Alan, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir a la casa, pásale, bienvenido, siéntate cómodo, a tus órdenes y un saludo a toda tu audiencia. Un gusto tenerlo aquí, de verdad que muchas gracias por este espacio para compartirnos sobre su carrera en el mundo del doblaje. Y pues para comenzar, comenzamos con esta primera pregunta que le hacemos a cada uno de los invitados, y es cómo fue que inició su carrera, cómo decidió incursionar en este mundo tan maravilloso como lo es el doblaje. Ahora sí viene lo chido. Fíjate que una cosa muy bonita, porque yo cuando niño me entero de que hay gente que que se dedica a hacer voces por mi padre. Entonces, él hizo una participación muy pequeñita en una serie que se llamaba Los Picapiedra y otra que se llamaba Don Gato y su pandilla. Pero haz de cuenta que yo no entendía lo que me decía porque él decía, ese soy yo." Y yo veía a Benito Bodoque y decía, pues sí se parece, mi papá está chaparrito y gordito, pero no es él, ¿no? Entonces después me explicó que era su voz y ahí, ¿sabes, Alan? Me empecé como, entra como una desilusión primero, porque dices, oye, pues yo pensé que todos los personajes hablaban por sí solos, ¿no? Pero después que me empezó a explicar que eran actores y que, pues, me decía los nombres y quién hacía cuál personaje, pues ahí ahí me atrapó, me llamó mucho la atención. Digo, pasaron muchos años para que pudiera yo trabajar en el doblaje, pero fue ahí que me enteré de que habían actores que le daban voz a los personajes de las series que normalmente hablaban en inglés. Ahora ya, pues sabemos que hay en japonés, en coreano, en francés, en italiano. ¿Sabes? El otro día hasta doblé una serie danesa, este, y, y hay mucha producción ya hacia esas zonas, Noruega, Dinamarca. Entonces es bien interesante oír esos idiomas. Yo creo que cuando uno conoce el doblaje, creo que actualmente pues el tema aún es un poco desconocido para muchos, pero cuando uno lo conoce igual tiene esa llega de conocer un poco más sobre quiénes son los que están detrás de los personajes, porque igual en lo personal, cuando yo no sabía sobre el doblaje, igual tenía la misma mentalidad de que los personajes ya venían con su voz, y ya fue cuando que conocí de que habían personas detrás de estos increíbles personajes. Pues sí, güey, no mames. Pues sí, toda esa intriga de conocer un poco más sobre quiénes más están apareciendo, y es cuando ves al mundo de otra manera, te tratas de identificar qué actor es el que hace tal personaje, y de verdad que es un mundo bastante maravilloso. Sí, y además empiezas, fíjate qué interesante, porque ya hay forma de averiguar quién es quién. Yo creo que a lo mejor a ti te ha pasado, pero yo de pronto estoy viendo una serie y digo, ¿quién es esa voz? Qué buena es, ¿no? Entonces te metes a las redes y ya hoy hay para saberlo de inmediato. Eso no pasaba antes, entonces, pues tienes que investigar de otras formas o era tan misterioso todo, era tan secreto, e incluso los grupos de los actores de doblaje eran muy cerrados y no te dejaban participar muy fácilmente. Hoy mucha gente participa en los doblajes e incluso, pues hay muchos Star Talents, pero incluso gente pues, que estudia actuación y que se acerca a las salas de doblaje y les dan oportunidades. Pero en la época en la que yo me integré, eran muy celosos, no te dejaban, ¿sabes? Eran muy celosos. Este es un grupo de nosotros y nada más, ¿no? Y tú querías entrar y te costaba mucho trabajo, te hacían la vida imposible, de verdad, era difícil, muy difícil. Yo creo que con el tiempo ha ido pues abriendo un poco más las puertas al doblaje, ya que pues sí era un tema un poco
más cerrado, igual con ese tema de las redes sociales que ha influido mucho para que el trabajo de muchos actores de doblaje se dé a conocer, igual como, ¿qué opinas sobre esto de que las redes sociales ha ayudado para que más gente conozca sobre este tema del doblaje? No, a mí se me hace increíble. Y yo lo he visto en las redes como de pronto se me ha acercado mucha gente y he tenido oportunidad de conocer gente como tú, como muchos que tienen ya sus programas y sus plataformas, pero que también pues, te buscan y tú puedes tener acceso a ellos y ellos a ti. Entonces, además de que es un canal de comunicación interesante, también te conoce mucha gente, más gente que a veces en otros medios de comunicación. O sea, yo no sé qué va a pasar con la televisión y la radio, pero sí estoy seguro que muchos consultamos primero otras cosas que ver la radio, que oír la radio o ver la televisión. Entonces, estoy fascinado, a mí me encanta, de repente me sorprende ver que se suman muchos followers en una red y dices, oh, caracoles, o sea, tanta gente le interesa. Oye, y que te escriben de lugares recónditos, o sea, de pronto te escriben así de lugares lejanos que dices, bueno, es lógico que en Centroamérica y Sudamérica se escuche el doblaje, pero de repente te mandan un mensaje así de Alemania o de Islandia o de no sé dónde, ¿no? Sí, igual creo que el doblaje se ha extendido a otras partes con las redes sociales, igual con este tema de que empiezan a hacer videos así de comparaciones de voz de distintos Eso. países, que igual ha sucedido mucho. Igual me ha tocado ver varios de sus trabajos donde han hecho esa comparación de cómo es en el idioma latino y cómo es en otro país. Oye, ¿y tú no te acuerdas de ese video que había de un español? Creo que fue muy conocido, un cuate que hacía un video y decía, ¿cuál es la mejor versión? ¿Esta o esta? Y entonces decía, vamos a ver la versión latina. Y ponía un fragmento de Los Simpson, ¿no? Y luego ponía, ahora vamos a ver la versión castellana. ¿Ya vieron? Está obvio, ¿no? Está clarísimo cuál es la mejor. Bueno, vamos a ver otro fragmento. Veamos ahora, no sé, el Rey Juliet. Ahora veamos el latino, ahora veamos el español. Está clarísimo, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien a dónde iba, porque él decía en cada caso, está clarísimo, ¿no? Está... Y al final, inteligentemente dijo, está clarísimo. La mejor versión de cada serie o película es la que a ti te guste, porque este trabajo es para ti. Entonces, la que tú decidas que es la mejor, esa será la mejor. No te dejes influenciar por los demás. Tú escucha la que a ti te gusta. Entonces, me encantó eso porque sí es cierto, ¿no? Ahorita, oye, ¿cómo hay comparativos de... Me ha tocado mucho la del Rey Julian, ¿ya la viste? Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, tú mueve el bote, él mueve el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Toda la nena del mundo, su rey Juliet ya está aquí. Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy, ¿ok? Nena, físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, sin rival. Nena, físico genial, espectacular. Hubiéramos traído papas y dip. Quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha, marcha? Y ella marcha, marcha. Él quiere. ¡Marcha! ¡Ay, chicas y todo el mundo! Saludando al Rey Julian, estoy aquí, nenas. A mí me gustan las chicas que mueven el esqueleto. Así que moverlo suave, con gracia y danzar, ¿de acuerdo? Nena, físico ideal, físico ideal, nena, físico ideal. Sí, de Que hecho, está justo poniendo hoy todo en el esta tiempo la mañana la canción vi. y está muy bueno, sí, ya lo vi en varias publicaciones.
Y esto igual ha ayudado mucho para que se dé a conocer como que distintos doblajes a otros países y conozcan cómo se escucha en tal lado y cómo se escucha en otro lado, a ver cómo está esa diferencia de voces. Y creo que sí también es algo un poco interesante el que se dé a conocer de esta manera también el doblaje, que pues sí, actualmente las redes sociales ha influido bastante bien para muchos actores y den a conocer su trabajo. Fíjate que yo recientemente que, bueno, ya hace unas semanas que muchos vimos el juego del calamar, yo como muchos quisimos verla pues es que no sé si estaba en coreano, pero estaba en inglés. Eso sí me di cuenta, que estaba en inglés. Y, y no es por nada, pero ahí sí, aunque se oiga feo decirlo, la verdad es que es mucho mejor el doblaje latinoamericano que el doblaje americano. En los Estados Unidos se doblan muchas cosas, sí, ellos doblan varias cosas, sobre todo doblan mucho anime, doblan mucho de lo que llega de Japón, de Corea, y lo hacen en inglés, pero no son muy buenos, o al menos no tan buenos como los europeos, los franceses, y ya no se diga, pues los latinos, ¿no? Entonces sí, la verdad me sorprendió y disfruté mucho ver el juego del calamar doblada al español. Y es que reconocer a varios amigos y escuchar voces de varios queridos colegas, a mí me gustó. No sé a ustedes qué opinen, no sé tú qué opines, Alan, pero pues a mí me encantó oírla en español latinoamericano. Sí, creo que también esa es una gran ventaja que le da al doblaje latino, que mucha gente le toma más preferencia al idioma latino, ya que han tratado de hacerlo mejor por dar un gran trabajo en muchos actores, y pues sí le tenemos ese gran agradecimiento a ustedes que han tratado de representar a nuestro país, el ver que pues a la gente le gustan más las versiones latinas, que pues sí es uno de los doblajes más consumidos. Y ahora pasando a su trabajo, de que igual de un tema que igual conocí hace poquito, que también tuve la oportunidad de participar en obras teatrales, musicales. Hace poquito tuvimos a una compañera que nos dijo que estuvo en una obra, compartieron escenario, que es la talentosa Natalia Sousa, en No esta me obra digas, de esta obra de Shrek. ¿Cómo fue su aventura en estuvo Nati participar por en esta obra? aquí. Sí, de hecho, en unos 4 capítulos anteriores la tuvimos aquí y contó su experiencia en esta obra. Y no solo en la obra, fíjate que ella y yo, lo primero que hicimos juntos fue La Bella Durmiente. Sí, La Bella Durmiente. Entonces, se regrabó La Bella Durmiente, porque no es la versión original, pues no estaríamos vivos todavía. Entonces, porque pues eso sí son los años 50, creo yo. Y después la regrabamos y ahí fue la primera vez que me topé con esta hermosa mujer que además de talentosa es una linda niña, es una talentosa cantante. Y cuando nos reencontramos en Shrek, pues a lo mejor ella no sabía muy bien quién era yo, ni yo la asociaba mucho, pero ya después cuando platicando, hablamos de que ella hacía La Bella Durmiente, entonces le dije, pues yo hice al príncipe Felipe. Pues aquí también vas a hacer a un príncipe que es Shrek, ¿no? Y, y fue una experiencia increíble, o sea, la verdad fue muy bonito trabajar con ella. Es muy exigente, es muy perfeccionista. Entonces de repente se clava mucho así en la perfección, porque es cierto, en el teatro tiene que salir bien, porque si no sale bien no hay otra oportunidad, ¿ves? O sea, la gente que va a ver una obra de teatro tiene una sola oportunidad para verla bien. Cuando ves una película, pues la repites y la repites y la repites y la repites, pero en la obra de teatro tienes una sola oportunidad para verla y que queden contentos. Entonces, me encanta, súper profesional y la adoro a Natalia. Y de verdad, cuando nos contó esa experiencia, igual no sabía que también tenían esa misión en el mundo teatral. De verdad, cuando vi la obra, igual sí me gustó bastante el trabajo que realizaron en esta obra. Y pues igual fue un gran trabajo tanto de Natalia como de la que hicieron en esta gran obra. Y ahora yendo igual a sus personajes en doblaje, ¿cómo cuando tuvo esa primera vez estando en un atril, cuando por primera vez le iba a dar voz a un personaje, cómo fue esa emoción cuando fue su primer llamado? Muy, muy nervioso. Y voy a ser honesto, sigo estando muy nervioso cada vez que hago doblaje. Le tengo muchísimo respeto a esta especialidad de la actuación, porque
me pasa algo, no sé qué sucede conmigo. Digo, yo creo que esto es algo que yo traigo ya de niño. Yo me tenso mucho y aprieto mucho mis manos. O cruzo los brazos y los aprieto fuerte. Entonces, de repente me decía el director, oye, relájate, ¿no? Entonces, eso que estaba yo muy tenso, el director te ayuda siempre. Y a mí me ayudó mucho el primer director con el que trabajé, que fue Eduardo Tejedo, el papá de Ricardo Tejedo, que es otro gran director y actor, y fue muy lleno de muchos nervios. ¿Sabes qué? No entendía muy bien la mecánica, a pesar de que había tomado un curso y había visto muchas horas de doblaje, pero como que me sacaba de onda, yo no sabía cuándo debía empezar a hablar, o sea, me ganaban los nervios. Y yo creo que la gran ventaja que tuve aquí fue que ellos, los directores, creyeron en mí y me tuvieron paciencia, cosa que no es muy común, ¿eh? No es muy común. Mira, hace poquito estaba yo viendo unos episodios que doblé de Friends, donde hice a David Schwimmer, que es Ross, y me acuerdo de haber ido a doblar ahí y el director era un querido amigo mío, es un amigo muy, muy, muy querido, muy talentoso, Sergio Gutiérrez Coto. Y cuando estaba en el escenario doblando a Ross y él dirigía los diálogos, que yo lo oía haciendo a Chandler, me ponía tan nervioso. Y decía, es mi amigo, y somos brothers, somos contemporáneos de la misma edad. Y sin embargo me ponía tan nervioso. Hoy que oigo la serie digo, pues yo pensé que me había quedado peor. Ahora que lo veo, yo creo que el director tuvo la paciencia y dijo, sí te va a quedar, amigo, tranquilo, ¿no? Entonces, los nervios son la característica que domina siempre. Sí, creo que es todo un choque de emociones cuando estás en una cabina, porque pues, sabes que tu trabajo se va a escuchar en todas partes, tanto en México y en todas partes de Latinoamérica, pero sabes, de verdad que has hecho un gran trabajo y que pues, de verdad no pude escoger un personaje favorito porque todos me gustaron, todos en una gran parte marcaron, entre ellos también algunos personajes que pues, mucho la gente dice que fueron como que pequeños extras, pero hasta incluso esos pequeños extras lograron reconocerse como en grandes películas como en Monster Inc. Igual vi que tuviste personajes y mucha gente los reconoció porque pues sí, de verdad nos encantó esas partes y también en Buscando a Nemo, igual que fue una película donde tuviste pequeñas apariciones, pues mucha gente los recuerda. Sí, además de ser, bueno, evidentemente producciones importantes, a mí me lo dijo un director, no hay personajes pequeños. No hay personaje pequeño, ahí tienes que dar lo mejor, ¿no? Yo recuerdo en Nemo que hice un tiburón que salió muy poquito, ¿no? Y nada más decía, los peces son amigos, no comida, ¿no? O sabes qué otra, bichos, ¿no? Cantidad de personajes chiquititos en la película de bichos, desde una babosa, un mosquito y así muchos. Y sí, no subestimar que por ser pequeño, pues no es importante. Y luego te sorprende, que he hecho a veces personajes pequeños que luego resulta que tienen papeles principales en otras secuelas o en series, ¿no? Entonces, no subestimes, nunca sabes por dónde va a brincar la liebre. Bueno, pues tampoco se imaginaron que iban a ser muy exitosos cuando empezaron a doblar. Me lo han contado algunos actores, algunas series de anime o algunas series así muy raras y no se veía que iban a ser muy conocidas y sin embargo después se vuelven súper conocidas. Entonces, el doblaje es una caja de Pandora, es mágico, ¿no? De verdad son sorpresas que uno nunca se imagina que pase, que hasta incluso ese personaje pequeño puede destacar entre muchos y pues de verdad que sí fue un gran trabajo que logré ver y también yo todo tu trabajo que vi, que hasta hace poco me enteré que igual compartió sus conocimientos de doblaje a otras personas, entre ellos Star Talents, igual con esa emoción el convivir con Star Talents, el compartirle todo lo que sabe de doblaje a Star Talents, entre ellos de los que vi que eran los polinesios. ¡Ay, no te pases, Ana Karen! Yo pensé que sí te había mordido un cocodrilo. Que les enseñaron sobre tu doblaje, igual como es eso de convivir con Star Talents y enseñarles todo lo que uno sabe de doblaje. Pues mira, al menos a mí me ha tocado con estos jóvenes de los polinesios que son muy respetuosos y al ser muy respetuosos me refiero a que no porque ellos son muy conocidos
creen que pueden hacer doblaje muy bien. Y creo que todos cuando llegamos al doblaje, nos ponemos muy nerviosos porque queremos hacerlo bien a la primera, queremos no repetir muchas veces. Entonces, hace poquito que tuve a Leslie ahí en el estudio, yo le decía, oye, Leslie, relájate, es la más relajada, ¿eh? Yo le decía, oye, esto no es una cuestión de hacerlo bien a la primera, es de que quede bien, y si para que quede bien te lleva todo un día hacer una frase, así será, ¿no? O sea, a veces la gente que ve una película, una serie, dice, ay, no, no me gusta doblado. Y es respetable, pero no subestimen el tiempo que le dedicamos. Son horas, días, a veces semanas haciendo una serie, una película, ¿no? Entonces, si supieran que se hace palabra por palabra, ¿no? Palabra por palabra. Mira, el otro día platicando con un doctor, le decía yo, es que si trabajan ustedes cuando abren y luego cuando meten un órgano y tienen que coser todos los vasos sanguíneos, así de minucioso de pronto es el doblaje. A veces nos tardamos muchísimo. Oye, acabo de hacer Shang-Chi, la leyenda de los anillos, no sé si has oído de ella, y yo hice toda la voz del audio descriptivo. Hace poco me puse a verla y dije, ¿qué es esto por el amor de Dios? Nunca había hecho un trabajo tan difícil. Jamás había hecho un trabajo tan difícil. Y ese es un trabajo que pues, solo quienes tengan necesidad de oírla con esa versión de audio descriptivo conocerán, pero la mayoría de la gente pues no la va a conocer. Y es un trabajo muy difícil porque vas describiendo, Alan, todo lo que está sucediendo. Entonces, si tú y yo estamos hablando, y nos callamos, en ese fragmento de silencio tiene que decir todo lo que está sucediendo el narrador, ¿no? Entonces es increíble. Y con los polinesios, pues me encantó ver que eran muy respetuosos, la verdad, sumamente ¡Qué agradable sujeto! respetuosos. Y digo, pues en la medida de sus posibilidades, disciplinados. De verdad vi esa parte que incluso compartieron cómo fue el tomar clases así de doblaje para poder hacer un buen doblaje, porque pues igual hay que saber que pues el doblaje es todo un trabajo, el mucho esfuerzo para poder entregar un buen trabajo en doblaje. Y bueno, ahora pasando a uno de sus personajes que en particular es uno de los que más me marcaron, que me gustó mucho, que es el personaje de Papi en Noche de Beverly Hills. ¿Cómo fue doblar a este icónico personaje que pues era un personaje muy chistoso que a mucha gente le gustó? Oye, qué curioso que te llama la atención esa película, qué bonito, porque casi nadie me la menciona. Mira, te voy a contar doblar a Papi fue una experiencia muy, muy bonita. ¡Wow! ¡Hola, bombón! Porque lo mismo que te decía, yo lo subestimé, no pensé que él iba a ser el estelar de 3 películas. O sea, cuando me llamaron a hacerlo la primera vez, dije, un perrito, sí, con mucho gusto. Y después resulta que tuvo otra, y luego tuvo otra, ¿no? Entonces, una vez fui a trabajar a Beverly Hills a un evento de publicidad. Nada no tenía que ver con doblaje, ¿no? Más bien se trataba de publicidad. Y yo iba en el coche así, que me llevaban unas personas, y de repente pasando por la calle, veo un anuncio muy grande de la película de Papi de Beverly Hills, Chihuahua, ¿no? Y yo le digo, yo hice la voz de ese perrito. Me voltean a ver así. ¿Ah? Y de repente avanzamos y vi una serie de doctores que estaba haciendo en ese entonces. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es una serie donde hacía yo a un doctor ahí, un moreno. Digo, esa serie, yo también hago a ese doctor. Y después, ya que pasó eso, se acercaron a mí los que me llevaban el coche y me dijeron, oye, tú eres una personalidad por lo que oímos, ¿no? Y es que allá les llama la atención que estés en una producción de ese tamaño, ¿no? Y aquí, pues la verdad, el actor de doblaje es conocido, pero pues jamás vamos a ser famosos, eso no, o sea, seremos conocidos, pero no famosos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que cuando les conté que yo hacía Papi de Beverly Hills, Chihuahua, me dijeron, eres una personalidad, ¿no?
Y dije, pues no, es algo que hago con mucho cariño y me divierte mucho. Y entonces, doblar a Papi fue muy divertido, muy cómodo, ¿sabes? Porque además habla así, está en un tono muy cómodo. Aunque mucha gente del norte se enojó conmigo porque me dijo, nosotros no hablamos así. Y yo dije, bueno, pues es lo que se sabe. Es como cuando imitan a los yucatecos, yo que tengo familia de Yucatán, y pues sí, no todo el mundo habla como Cucho, ¿no? Así no hablan. Pero bueno, pues son estereotipos que se hacen. Y fue un personaje que pues, sí, de los que más me gustó, pues era el personalidad que tenía el personaje, creo que Mi sueño. Solo disculpa mientras defiendo con valor tu jardín de esa peligrosa ave. un personaje pues sí bastante chistoso y pues sí, igual, ahora pues un otro personaje que igual que creo que es uno de los que también ha destacado mucho, que es el personaje de Goofy. Oye, Mickey, estoy en un apuro. Mi abuelita está en la ciudad y, bueno, mi casa no es apta para que ella se aloje. ¿Sería posible que se quede en tu casa esta noche? Lugar cómo fue interpretar este personaje que sabiendo que hubo otros actores que pasaron por este personaje y el ahora continuar con ese legado, al doblar este personaje, cómo fue pues cómo fue ese proceso, cómo fue el doblar a este gran personaje. Muy difícil el poder tomar un personaje, como bien dices tú, que había hecho antes el señor Edmundo Santos y luego lo había hecho don Francisco Colmenero y un tiempo pequeño, pero lo hizo Carlos II también. Entonces, de pronto hoy han pasado 20 años desde que yo hago a Goofy y muchos todavía se acuerdan de los Goofys de los otros y dicen, no, es que la voz de Goofy es fulano. Todo, le digo, "Pues, 20 años, o sea, ya los niños que crecieron oyéndome a mí ya son adultos, por favor, o sea, ya pasaron 2 generaciones escuchando al Goofy que yo hago, ¿no? Muy difícil, muy comprometedor, porque todos han sido formidables los actores que lo han doblado. Y es un personaje emblemático y además que tiene presencia constante, ¿sabes? De repente cuando tú doblas una película de Disney, pues la haces una vez y ya no vuelves a grabar más de eso, ¿no? O sea, yo cuando me piden que haga la voz del príncipe Naveen, pues tengo que ver la película para acordarme cómo era la voz o tal vez del príncipe Felipe. Más o menos lo tengo en la mente, pero pues, no es algo que haga constantemente. En cambio, Goofy, pues lo grabé el viernes y seguramente lo voy a grabar esta semana y así llevo 20 años porque los Standard Character Voices están permanentemente grabando. Entonces eso es bien interesante. Y fue uno de los personajes que igual uno de los más destacados que pues sí, a pesar de que ha pasado por varios actores, a la gente le sigue gustando a este gran personaje que al parecer ha trascendido por muchas generaciones. Esperemos que continúe con más capítulos para poder seguir escuchando su increíble voz. Y también habrá otro personaje que igual me gusta mucho, que también creo es de los más destacados también, es el personaje de Rey Julian ¡Ya te! No habla muy sobre los pies. en Madagascar, igual como fue el proceso de doblar a este personaje, que igual es un personaje cómico, que igual a la gente le gusta, que más ahorita con este rollo de la comparación de la voz, como fue doblar igual a este gran personaje. Imagínate si cuando hicimos eso hubiéramos pensado que la gente iba a tener opciones de escuchar otras versiones y comparar, pues no sabíamos. Yo me hubiera puesto muy nervioso. Fue muy divertido porque, que yo me acuerde, no hubo mucha gente en las audiciones para ese personaje. No sé quién más lo habrá hecho. No recuerdo, digo, porque sí recuerdo de muchos otros personajes como Ralph o como, no sé, tal vez Obi-Wan y otros así, en donde sí sé que ha habido otras personas audicionando para Will Smith o para... Pero en este caso, pues, creo que yo fui de los pocos que entró porque además necesitaban a alguien que cantara. Entonces, pues, el personaje tiene una característica muy peculiar, que es un niño. Entonces, no me costó trabajo porque yo soy así, ¿no? Entonces, fue muy fácil, fue seguir a Sacha Baron Cohen, que fue quien hizo las películas, que no las series. Y bueno, él es un gran comediante y el humor que maneja es muy simpático. Entonces, estuvo padre, a mí me gustó mucho hacer eso y me sentí identificado. Fue muy fácil porque se parece mucho a mí, Julian, tiene mucho de mí. Entonces, o más bien yo le puse mucho de mí y entonces, pues, es muy, muy parecido a mí. Este muchacho me llena de orgullo.
Sí, igual fue un gran personaje que igual me gustó bastante. Y más ahorita con esto de la comparación de voces que tiene este personaje que se ha dado más a conocer. Igual con esa icónica canción que interpretaba, que igual fue de las que destacó más este personaje. Y creo que también se está saliendo por ahí que ya el próximo año se viene otra película de todo esto donde salió este personaje. Bienvenidos, mancitos gigantes. Disfruten a sus anchas de miel. Y esperemos que pues podamos seguir escuchando su voz en esta nueva película que se viene. ¿Tú lo sabes antes que yo de Julian? Sí, de hecho, no, ahorita está saliendo mucho en redes que se viene una cuarta película de Madagascar y pues esperemos que podamos seguirlo escuchando en esta gran Oye, película. sería genial, sería increíble. Acuérdate que en el doblaje no, nadie es dueño de nada, ¿no? Entonces, pues si te vuelven a llamar, se agradece y ya, ¿no? No tenemos contratos firmados, ni de exclusividad, ni nada. Entonces, pues las productoras pueden hacer lo que quieran con sus producciones. Si te vuelven a llamar de actor a hacer un personaje, pues no hay nada más que agradecerlo y hacerlo con mucho gusto. Y de hecho hace poco pues salió eso de que iba a haber una cuarta película y pues esperemos que pues igual vuelva a aparecer el personaje y podamos seguirlo escuchando en esta gran película que pues a muchos nos encantó esas tres películas y que llegue una cuarta yo creo que pues iba a despegar mucho. Y ahora sí, yendo pues en este tema del doblaje, es otra pregunta que siempre le hacemos a los actores y es, en base a su trayectoria, en toda su experiencia que ya tiene como actor, ¿cómo definiría actualmente al doblaje? A mí se me hace que es una especialidad de la actuación que le brinda la posibilidad a gente que no habla una lengua y que no quiere leer en una película, no quiere pasársela leyendo. Entonces es una gran alternativa para que chicos y grandes, sin importar edades, ni sexo, ni religión, ni nada, tengan acceso a un contenido y lo disfruten. Sí, el doblaje es un gran tema que pues ayuda a muchos para quienes aún no dominan algunos idiomas y el doblaje ha ayudado mucho y que actualmente ya se está dando un poco más a conocer y para que más gente se ingrese en el mundo del doblaje. Y también ahora en esa pregunta que igual hacemos y es que para la gente que quiere igual incursionar en esta onda del doblaje o en el medio artístico, ¿qué podría darle esa recomendación o una una especie de recomendación para la gente que quiere incursionar en el mundo del doblaje? ¿Qué podrías aconsejarle a esas personas? Pues yo digo que la gente tiene que estar consciente de que el doblaje es una especialidad de la actuación, que aprendan a diferenciar lo que es el fan-dub, lo que es el doblaje real, ¿no? Cuando tú haces un fan-dub, pues ves muchísimas veces una escena y ves un personaje y ya lo puedes imitar. Nosotros cuando llegamos al doblaje no conocemos a veces al personaje, ni la escena, ni la hemos visto nunca, y lo tenemos que hacer bien. Entonces, para eso hay que ser actores. Es muy raro que un actor vea y vea y vea una película muchas veces. Normalmente trabajas en una película y yo pasa mucho tiempo para que la vuelva a ver. Entonces, nada más eso, que sepan diferenciar lo que es el fandom del doblaje profesional, que es una labor de los actores que estudian actuación y se preparan constantemente, no se paran nunca de estudiar para la actuación, eso no se detiene. Entonces, eso sería mi consejo, que sobre todo una cosa que también de pronto como que hay una duda ahí, Alan, de pronto yo he visto que me ponen ahí, ¿cuánto le pagaron por doblar a Will Smith? Les juro que a veces ni me entero y a veces no me quiero enterar, porque no tienen ninguna referencia ni siquiera con lo que les pagarían a ellos, con otros trabajos. Entonces, la gente que quisiera hacer doblaje por ganar dinero, olvídelo, olvídelo, olvídelo. Está bien pagado, según con que lo compares, pero no tiene nada que ver con lo que la gente podría creer, ¿no? Que los actores de doblaje ganan dinero, no, yo creo que no. Es un error garrafal eso. Entonces, solamente eso y decirles que es de mucha paciencia, es de mucha perseverancia y es de quererlo y amarlo. Entonces, es lo mismo que con el cine y con el teatro, ¿eh? Así lo hemos vivido algunos que hemos hecho otras especialidades de la actuación.
Sí, igual es un poco más de eso, del ver este trabajo del doblaje como un gusto para que puedas hacer aún mejor el trabajo, el doblaje, para pues ver que pues todo esto también hay que hacerlo por ese gusto, por esa pasión, que la gente que si de verdad tiene esa pasión por el doblaje, pues lo haga. Y ahora también a otra recomendación que podrías hacerle, pero ahora a las personas que quienes ya se dediquen, ya sea lo que tenga que ver con la voz, algún consejo que puedes darle a esas personas sobre el tema del cuidado de la voz, porque también creo que es un tema que es poco que se toca para la gente que su trabajo se ocupa mucho la voz, que puedes recomendarle a esas personas para cuidar mucho esa voz. Con mucho gusto. Eh, pues mira, ya antes de terminar, me gustaría decirles a la gente que trabaja con la voz que no se necesita tener una bonita voz. Las voces, el cometido de la voz es provocar emociones. Entonces, que no se confundan, que no se vayan con la idea de que alguien que tiene una voz muy grave es una voz muy bonita, o alguien que la tiene muy aguda es muy fea, ¿no? No tiene nada que ver con eso. La verdad, la voz es un instrumento que sirve para comunicar y si logras comunicar y provocar emociones, de eso se trata. Acudan a su foniatra, acudan, no, no lo subestimen, o sea, no es algo que te pueda decir así la receta a la abuelita de tómate un tecito calientito, date masaje, o sea, el que maneja un auto de carreras, tiene que abrir el cofre para ver qué hay dentro, ¿no? Tiene que llamar a un mecánico para que lo mantenga bien, ¿no? Bueno, pues así es, los que trabajamos con la voz, tenemos que ir con un foniatra, tenemos que ir con un vocólogo, con un otorrinolaringólogo y saber cuidarnos y estar al tanto para que nos mantengamos, pues, eh, sanos, no enfermarnos y con una voz que dure muchos años, porque si de eso vives, pues más vale, ¿no? Esta recomendación, porque igual es un tema un poco importante para tocarse en el tema de las personas que ocupan mucho su voz para el trabajo, y pues sí es un tema que pues, se debe conocer un poco más. Pues bueno, muchas gracias por aceptarnos el espacio, de estar aquí un rato para compartirnos sobre todo su carrera en el mundo del doblaje. De verdad que pues estoy muy agradecido por compartirnos un poco sobre su trabajo. Desde aquí el tema favorito de todos es el doblaje, y qué mejor forma que conocer sobre el doblaje que con un gran máster del doblaje. De verdad, pues gracias por aceptarnos el espacio. Al contrario, a ti un saludo muy caluroso. Gracias por interesarte, gracias por interesarse todos los demás en esto que los que lo hacemos. Yo te aseguro que si hablas con más de uno te van a decir que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucha pasión bueno, siempre acá a las órdenes y sigan las redes sociales y todo en lo que trataré de estarles compartiendo esto que hago con mucho cariño. Y bueno, pues de antemano, gracias por compartirnos toda su trayectoria en el mundo del doblaje. Y pues así es como finalizamos un gran capítulo de En Exclusiva 2.0. Y pues igual ya antes de finalizar, todo el día deleitarnos con una interpretación de Rey Julian y de Goofy para invitar ¿Para qué o qué? a la gente que no se pierda de esta gran entrevista. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Exclusiva 2.0, ¿verdad? Sí. No se pierdan Exclusiva 2.0, en donde estará su rey Julian de Madagascar. Se va a poner muy bueno. Ah, yo soy Ralph y no me voy a perder Exclusiva 2.0 con Alan Yair, que ahí estará Mario Filio. Que la fuerza los acompañe, amigos. No se pierdan Exclusiva 2.0. ¡Adiós! Es tan hermoso. Es tan hermoso. En palabras. Ni una. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por ese espacio, y de verdad pues le dando una gran admiración a su trabajo, y esperemos que sigamos escuchando su increíble voz en nuevos personajes. Y pues de verdad gracias por ese espacio. Y así finalizamos un capítulo más en Exclusiva 2.0. Nos vemos en un próximo capítulo. Sonríe. Estás en el camino correcto. Empieza el día con fuerza. Herbalife Nutrition. El camino te nutre.